Gracias a todos. Me gustaría saber si se está escuchando correctamente para poder comenzar. Sí, sí se escucha. Ya, listo. Entonces Perfecto. damos inicio al curso de toma e interpretación de gases arteriales. Muchas gracias a todos. Buenas noches a todos nuevamente. Es para mí un gusto estar con ustedes el día de hoy. Bienvenidos al curso de análisis de gases arteriales. Vamos a comenzar de una vez para que no nos falte el tiempo. El contenido del día de hoy básicamente va a ser conceptos de lo que es el análisis de los gases arteriales. Vamos a hablar acerca de cómo es la toma de la muestra para los gases arteriales. Vamos a hablar del procedimiento de extracción, vamos de sangre arterial. Vamos a hablar también de la interpretación ya de los gases arteriales, ¿no? Esas van a ser las partes de toda esta exposición. Lo primero es el concepto de la gasometría arterial. La gasometría arterial es una prueba que permite analizar de manera simultánea el estado de oxigenación, ventilación y ácido base de un individuo. Es lo que vamos a ver cuando comencemos a hacer el análisis de los resultados. Nosotros vamos a tener datos acerca de la condición de oxigenación, de la presión arterial de CO2 en el paciente. Vamos a poder, mediante este examen, también evaluar si el paciente se encuentra o no en lo que se conoce como una insuficiencia respiratoria. Vamos a poder también evaluar el tipo de insuficiencia que podría estar presentando el paciente. Y por otro lado, vamos a poder analizar también si es que hay un desequilibrio a nivel de lo que es el ácido base, ¿no? Entonces esas son las dos grandes dimensiones de este examen, de los resultados de este examen, ¿no? Por ello es que la interpretación es muy importante. Es útil para evaluar la respuesta a las intervenciones terapéuticas, farmacológicas y no farmacológicas. Asimismo, proporciona información sobre la gravedad, evolución de padecimientos previamente conocidos que involucran anormalidades en el intercambio gaseoso, ¿no? Vamos a ver también que mediante determinados parámetros nosotros vamos a poder evaluar si la patología del paciente es pulmonar, extrapulmonar. Vamos a ver también que hay un parámetro conocido como PAFI, que nos va a permitir también, entre otras cosas, conocer la severidad, el pronóstico que podría tener el paciente. Incluso nos va a ayudar a tomar decisiones terapéuticas, como podría ser aumentar el flujo en un paciente de aporte oxigenatorio, o si algún paciente necesita ventilación mecánica, por ejemplo, ¿no? Este examen es de vital importancia principalmente para lo que nosotros, para el contexto actual, ¿verdad? Nosotros actualmente estamos en una pandemia donde hay una enfermedad que como una de las principales complicaciones tiene la insuficiencia respiratoria, lo que se conoce como síndrome de distrés respiratorio agudo. Debido a que se necesita hacer un, un análisis correcto, nosotros vamos a ir también enfocándonos a ello. No vamos a poder ver cuando analicemos ya el paso a paso de la interpretación del examen, eh, dónde están los puntos claves para que nosotros podamos eh, dar el adecuado manejo al paciente. Por otra parte, la gasometría arterial proporciona mediciones directas de los iones de hidrógeno, es decir, el pH, la presión arterial de oxígeno, la presión parcial de dióxido de carbono o anhídrido carbónico y la saturación arterial de oxígeno, ¿no? Estas mediciones van a ser directas. Recordemos que nosotros también podemos obtener alguno de estos parámetros, exactamente la saturación, de forma indirecta, ¿no? Ahora es muy frecuente el uso de saturómetros. De esa forma se puede obtener el dato indirecto, pero la gasometría arterial me va a permitir tener el dato directo, ¿no? Por lo cual va a tener mayor validez.
Además, con el respaldo tecnológico apropiado, se puede medir la concentración de carboxihemoglobina y methemoglobina. La concentración de bicarbonato y el exceso de base efectivo no son medidos de manera directa, son valores calculados. Algunos gasómetros miden también los electrolitos séricos, el lactato, la glucosa, entre otros aniones y ácidos débiles. Vamos a poder obtener también de estas mediciones lo que se conoce como el anion gap, ¿no? Que es una brecha aniónica. También lo vamos a mencionar al final de esta exposición, pero es importante que nosotros entendamos hasta este punto que con la toma de la sangre arterial y con el análisis de esta, nosotros vamos a obtener una serie de datos bastante importantes, ¿no? Que básicamente, como les había dicho, podríamos dividirlo en dos. En aquellos que van a hacer referencia al estado de hipoxia que podría estar atravesando el paciente, de hipercapnia, al estado de insuficiencia respiratoria, por un lado, y por otro lado al equilibrio ácido-base, ¿no? Con todas las características que este pueda tener. Las indicaciones para que alguien se realice la toma, siempre hay que tener en cuenta cuáles son las indicaciones, ¿no? Para todo examen, no solamente para este, es importante que nosotros veamos a quiénes les vamos a tomar, porque estos no son exámenes de rutina, de hecho es bastante cuestionado hacer que un examen sea de rutina, ¿no? Los exámenes se hacen en base a alguna razón, alguna presunción diagnóstica, ¿no? En la mayoría de los casos. Igual es importante en este examen que nosotros veamos en quiénes va a estar indicado este examen. Lo primero es que tenemos que entender que es el estándar de oro, lo que se conoce como gold estándar, para diagnosticar anormalidades en el intercambio gaseoso y el equilibrio ácido-base, ¿no? Es útil en la evaluación de pacientes críticamente enfermos o pacientes estables con enfermedades respiratorias crónicas. Hasta aquí tenemos dos puntos, ¿no? Si nosotros sospechamos de que la patología que tiene el paciente se debe a o está basada en un deficiente intercambio gaseoso y nosotros queremos determinar el tipo, la forma, nosotros podemos solicitar este examen. Si nosotros sospechamos que hay un trastorno en el equilibrio ácido-base, de la misma manera nosotros tenemos que solicitar este examen, ¿no? Y bueno, si el paciente tiene enfermedades respiratorias crónicas, el paciente podría presentar algún defecto en el intercambio gaseoso que es importante que nosotros establezcamos desde el inicio, ¿no? Y más si hay una descompensación. Los pacientes crónicos, por ejemplo, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, al tener una enfermedad que exacerbe esta condición, podrían presentar la insuficiencia respiratoria, ¿no? Entonces, es importante que nosotros solicitemos en estos casos para que el paciente sea correctamente cubierto. Además, análisis de requerimiento de oxígeno suplementario. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros queramos suplementar oxígeno, queramos colocarle oxígeno a algún paciente, es recomendable tomar un examen de gases arteriales para conocer el estado basal del paciente, ¿no? En muchas ocasiones se pone la oxigenoterapia porque quizás existe la urgencia de ello, ¿no? Sin embargo, tomar los gases arteriales antes podría ser de ayuda también, ¿no? A pesar de que nosotros contamos con parámetros que nos permiten evaluar en la condición del paciente, incluso cuando está recibiendo oxígeno suplementario, ¿no? Y bueno, uno de los parámetros es el PAFI, que lo vamos a ver más adelante. Y las indicaciones también serían para el seguimiento de pacientes que han recibido intervenciones de diversa índole farmacológica y no farmacológica, ¿no? Para evaluar el éxito del tratamiento, el fracaso del tratamiento, para evaluar también el pronóstico del paciente, ¿no? Entonces, en esas
ocasiones va a estar indicado. Básicamente, con resumen de todo lo que son las indicaciones, nosotros podríamos quedarnos con que cualquier paciente en el cual nosotros sospechemos que va a haber una alteración en el intercambio gaseoso o en el equilibrio ácido-base, nosotros deberíamos de tomarle un examen de gases arteriales para nosotros evaluar la condición del paciente. Ahora veamos el procedimiento. Así como hay indicaciones, también hay contraindicaciones, ¿no? Y hay contraindicaciones absolutas y relativas. En este caso, no hay contraindicaciones relativas, pero sí existe una absoluta, según el Manual de Medicina Interna basada en la evidencia. Perdón, absolutas no existen, en cambio, relativas sí existen. Las relativas serían en los casos donde hay trastornos de la coagulación significativos, ¿no? De repente hay una descompensación en esos trastornos de coagulación. De repente el paciente no ha tomado adecuadamente los medicamentos que tenga que tomar para compensar ese trastorno, y bueno, el paciente estaría en un riesgo de hemorragia, ¿no? Si nosotros vamos a hacer un examen invasivo como es este, en el cual nosotros querramos llegar a la arteria, si nosotros pinchamos esa arteria va a ser muy difícil detener la hemorragia, incluso podría presentarse complicaciones severas porque la hemorragia va a ser difícil de parar. Entonces, si nosotros queremos realizar uno de estos exámenes, es importante que también conozcamos los antecedentes del paciente y en el caso de que tenga un trastorno de coagulación, podamos ver si está compensado o no para realizar el procedimiento, ¿no? Antes de realizar el procedimiento, nosotros tendríamos que tener en cuenta toda esa información. Recuerden, contraindicaciones absolutas no existen y relativas sí, de acuerdo a si el paciente tiene algún trastorno de la coagulación que podría ocasionar una hemorragia excesiva. Algunas complicaciones de ese examen son el sangrado excesivo, y no solamente en pacientes que hayan tenido un antecedente o que nos digan a la hora de hacer la historia clínica que tienen un antecedente de trastorno de coagulación. Algunos pacientes o se van a olvidar o ya no le toman importancia. Y bueno, podrían ocasionar lesiones como las que vemos aquí, ¿no? Hematomas, contracción y disección de la pared arterial, trombosis, embolismo arterial, porque nosotros estamos llegando a la arteria y bueno, nosotros sabemos que por la arteria hay un flujo laminar. Si nosotros interrumpimos ese flujo laminar, podríamos estar aportando para que haya la creación de un émbolo, ¿no? Pero por eso precisamente es que nosotros vamos a ver aquí el paso a paso para evitar todas estas complicaciones, ¿no? Como punto importante, siempre antes de hacer el examen, consultarle si le han hecho antes, si ha habido alguna complicación antes, preguntarle en qué lugares le han hecho, preguntarle también si tiene algún antecedente de este tipo de trastornos en los miembros superiores, si alguna ocasión ha sangrado y no se ha detenido el sangrado. Algunos pacientes no conocen sus enfermedades por los términos médicos, sino las conocen por las características que tienen, ¿no? Entonces nosotros seamos exhaustivos con eso también, dependiendo del nivel de instrucción que tenga el paciente. La preparación del paciente. Bueno, este es un examen que, al igual que muchos, debería requerir un consentimiento informado del paciente, ¿no? Vemos en la práctica diaria que no es así, ¿no? No a todos los pacientes que les vayas a realizar una toma de muestra arterial, se les hace firmar un consentimiento informado. Sin embargo, es importante que el paciente, cuando tú vayas a realizar el examen, no vayas de frente y le digas, señora, no se mueva, y vayas directamente a la arteria, ¿no? Es importante que tú le expliques qué examen le vas a hacer y con el consentimiento de ella realizarlo. O si es un paciente que tiene compromiso del sensorio y bueno, no se encuentra en la capacidad como para consentir el examen, tú le informes al familiar y bueno,
el familiar te dé la autorización y bueno, ya de esa forma tú te evitas problemas también. No, la mayoría de los problemas no se da exactamente porque el paciente se moleste de lo que se le realiza un examen, sino porque no se le informa qué se le está haciendo. La posición que tiene que tener el paciente es una posición supina. En el caso de que la punción se realice en las arterias de una extremidad superior, la posición puede ser sentada, ¿no? Nosotros vamos a tener distintos lugares donde vamos a poder hacer la punción, principalmente a nivel radial, braquial y femoral. Si se realiza en la región femoral, de todas maneras vamos a tener que hacerlo con el paciente en posición supina. Sin embargo, si lo vamos a realizar, por ejemplo, en la arteria radial, nosotros vamos a poder hacerlo con el paciente sentado. En algunas ocasiones no vamos a tener la disponibilidad de una camilla, ¿no? Ahora, quizás no tanto, en días anteriores, semanas anteriores, esta pandemia hizo que nosotros estuviéramos con un exceso de pacientes y muchas veces no había disponibilidad de camas o de camillas para todos, ¿no? Entonces se podía hacer este examen de forma sentada porque no habría ninguna contraindicación, ¿no? Cuando sea en la extremidad superior. Ahora, de forma práctica, yo les podría decir que a mí me parece mucho más cómodo realizarlo con el paciente de posición que con el paciente sentado, porque el paciente cuando está sentado podría generar mayor movimiento. Incluso nosotros en la camilla tenemos ciertas eh, posiciones en las que podríamos colocar el brazo del paciente para que haya menos movimiento. Como les mencioné, los lugares de punción principales son la arteria radial, la arteria femoral y la arteria braquial. Cada una va a tener ventajas y desventajas que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir en qué paciente utilizar cada zona de punción. La arteria radial está cerca de la flexión de la muñeca, entre el tendón del palmar mayor y el borde lateral del radio. Antes de la punción y sobre todo antes de la cateterización de la arteria, suele recomendarse la realización del test de Allen, ¿no? Cuando nosotros querramos realizar la punción en esta zona, en la zona de la arteria radial, nos da mayor seguridad porque nosotros contamos lo que se conoce como test de Allen, en el cual se le va a pedir al paciente que apriete el puño durante 30 segundos y luego presionar con los dedos, nosotros vamos a presionar con los dedos ambas arterias del brazo del paciente, la arteria cubital y la arteria radial, y a continuación liberar la presión sobre la arteria cubital. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver si hay o no reperfusión de la arteria cubital, ¿no? Lo que sucede es que la mano se va a irrigar con estas dos arterias, ¿no? Y en el caso que nosotros por alguna complicación lleguemos a dañar la radial temporalmente, la cubital podría compensarlo de forma adecuada, ¿no? Entonces, si nosotros realizamos el test de Allen y vemos que sí hay perfusión, reperfusión con la arteria cubital, nosotros podemos hacer tranquilamente en la arteria radial. A pesar de que la arteria radial, a diferencia de las otras dos arterias que hemos mencionado, es más delgada, bajo mi percepción es un poco más difícil encontrarla, pero bueno, hay pacientes, dependiendo del paciente también, ¿no? Hay pacientes, por ejemplo, con insuficiencia aórtica, cuyo pulso radial es bastante significativo, incluso se puede visualizar sin necesidad de que tú palpes, puedes visualizar el movimiento, la presión que ejerce la arteria. Y bueno, en esos pacientes va a ser fácil, ¿no? Sin embargo, en otros pacientes, por ejemplo, en un paciente edematoso, podría ser complicado hacerlo en esta zona, ¿no? Porque es una arteria más delgada. Se recomienda repetir el test liberando la presión sobre la arteria radial.
el retorno capilar debe aparecer en unos 5 segundos. Si después de este tiempo la mano sigue pálida, el resultado del test es positivo, indica una alteración en el suministro de sangre. En tal caso no se debe punzar la arteria de esta extremidad, ¿no? Entonces, este examen que vemos aquí, el test de Allen, nos va a permitir tener seguridad en la punción de esta arteria radial, ¿no? Entonces, aquí tenemos la arteria radial, aquí tenemos la arteria cubital. Nosotros vamos a pedirle al paciente que haga puño, como decía ahí, y vamos a sujetar, presionar a nivel de ambas arterias, ¿no? Presión, la válida. En ese momento nosotros vamos a liberar la presión que estábamos ejerciendo en la arteria cubital. La mano tiene que volver a perfundirse por esta distribución que tiene, ¿no? Tiene que volver a tener la coloración usual. Al cabo, nos indica aquí de 5 segundos. ¿No? Si esto se hace de forma adecuada, si hay perfusión adecuada, nosotros podemos tener la seguridad de hacer ahí la punción, ¿no? Tenemos mayores herramientas para tomar la decisión de en qué zona punzar. Ahora, como les mencioné, no solamente está la arteria radial, también está la arteria femoral. Por debajo del ligamento inguinal, generalmente en el pliegue inguinal. La arteria es lateral a la vena y medial al nervio, ¿no? Nosotros encontramos a la arteria precisamente como hemos detallado, ¿no? Entre el nervio y la vena. Aquí va a ser más fácil identificar el pulso, porque la arteria tiene un mayor calibre. Sin embargo, podríamos dañar estructuras que están adyacentes, ¿no? En este caso, el nervio podría, cuando nosotros ingresemos, podríamos punzarlo también, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Además, si por ejemplo el paciente tiene antecedentes de trastornos de coagulación, nosotros no deberíamos de elegir una arteria que tenga tanta presión como esta, ni tanto calibre, ¿no? Nosotros sabemos que la arteria femoral es una de las arterias de mayor calibre, que al haber una fisura en esta región, alguna solución de continuidad, nosotros podríamos ocasionar una hemorragia significativa, ¿no? Entonces, en pacientes con trastorno de la coagulación, por ejemplo, no sería recomendada esta zona. Pero va a depender mucho de el paciente. También podría existir pacientes en los que la arteria femoral sea la mejor opción. Y por último, la arteria braquial. En el pliegue del codo, lugar no recomendado, dice el Manual de Medicina Interna basada en la evidencia, por el riesgo de hematoma, que a su vez puede comprimir el nervio. Se prefiere la extremidad no dominante, ¿no? En el caso de que tú elijas hacerlo en la región braquial, es recomendable que utilices la extremidad no dominante, ¿no? Para que si hay alguna compresión del nervio o hay algún hematoma, el paciente no tenga tantas complicaciones como las que podría tener si es que esa lesión se realiza en su brazo dominante. Ahora, la verdad, de forma práctica, esta arteria a mí me parece una de las más fáciles de punzar, ¿no? Pero la evidencia indica de que deberíamos de preferir primero la radial. Recordemos que este es un procedimiento que podría ser doloroso para el paciente, ¿no? Entonces también es recomendable de que nosotros, sea la zona que elijamos, tengamos seguridad al hacer la punción, porque el paciente podría sentir mucho dolor. Nosotros sabemos que el umbral del dolor es distinto en cada persona y bueno, preferible es que nosotros primero identifiquemos bien el pulso, estemos seguros del lugar donde vamos a elegir hacer la punción. Si nosotros podemos palpar el pulso de ambas arterias para tomar de las tres zonas para tomar la decisión, es lo mejor, ¿no? Mientras antes de punzar, nosotros podemos tomar todas las previsiones del caso, siempre y cuando el paciente no se encuentre en un estado de gravedad. Ahora, va a haber un equipo que nosotros necesitemos para realizar esta función.
Uno es la aguja, ¿no? Nosotros sabemos que existe la aguja para el haga, ¿no? Es esta aguja que está ya diseñada para que el ascenso sea, se dé solo, sin que nosotros hagamos ningún movimiento al émbolo, porque estaría el vacío, que tiene todas estas piezas para que nosotros podamos hacer una movilización de la muestra adecuada. En algunas circunstancias no vamos a contar con ese equipo. Exactamente, en algunos hospitales del Ministerio de Salud no se encuentran, ¿no? Entonces, lo que he visto que se hace es que, bueno, en algunos casos el paciente por iniciativa sale y compra una de estas agujas para que sea más fácil su punción, o se hace con las tuberculinas, ¿no? Primero se le coloca heparina, se hace todo este procedimiento para preservar bien la muestra, pero bueno, no es lo más recomendado, ¿no? Lo más recomendado es utilizar estas agujas que son para, que ya están diseñadas para la realización de este examen. La tapa para cerrar la jeringa, como les digo, implementos que ya vienen con la misma aguja, con la jeringa, y guantes, ¿no? Guantes, gasas, un antiséptico, alcohol puede ser para limpiar la zona en la cual se vaya a generar la punción. Recordemos que en la piel hay contaminantes que podrían introducirse con nuestra punción al torrente sanguíneo, por lo cual nosotros nunca debemos de olvidar de utilizar este antiséptico para que el paciente no presente complicaciones posteriores. ¿Cuál es la técnica? Nosotros vamos a ver un video en el cual podamos rescatar más datos acerca de la técnica, ¿no? Esa es una capacitación a distancia, sin embargo, los videos nos permiten tener una mayor practicidad, ¿no? En la explicación. Yo les voy a explicar los pasos de la técnica, sin embargo, probablemente se entiendan mejor cuando se visualice el video. Primero, lavar y desinfectarse las manos, ¿no? Sabemos que eso es vital. Nosotros hemos ya durante esta pandemia escuchado bastante acerca de bioseguridad y bueno, uno se lava las manos y se desinfecta no solamente por la COVID, sino por en realidad diversas infecciones que están presentes especialmente en un entorno hospitalario. Ponerse los guantes desechables de forma correcta, ¿no? Nosotros sabemos que para colocarse estos guantes desechables existe una técnica que deberíamos de utilizar. Practicar esta técnica es importante para que en el momento que tengas que realizar este examen, el ponerte los guantes no sea una dificultad más. Limpiar y desinfectar la piel. Igualmente que en la punción de la vena periférica se pueda anestesiar con lidocaína al 1%, pero bueno, generalmente no se realiza. Sujetando la arteria entre las yemas de los dedos, se inserta la aguja bajo el ángulo de 90 grados, ¿no? En caso de la arteria radial puede ser 45. ¿De qué manera se va a dar esto? Por ejemplo, si nosotros hemos elegido la arteria radial, nosotros a esta altura vamos a colocar 2 yemas de dedo para detectar el pulso, ¿no? De esta arteria. ¿Para qué vamos a colocar dos yemas de los dedos? Para que nosotros veamos el recorrido, ¿no? Entre nuestros dedos sería el lugar perfecto para que nosotros hagamos la punción, porque nosotros ya tendríamos determinado el recorrido de la arteria y por dónde estaría pasando exactamente. Como se indica acá, si nosotros queremos hacerlo en la arteria femoral o en la arteria braquial, lo recomendable es que sea en un ángulo de 90 grados. Incluso, dependiendo del paciente, en la arteria radial también podría ser 90 grados, ¿no? Pero de forma general, 45 grados es adecuado también. Sí, de forma práctica, a mí me parece más fácil entrar en 45 grados cuando estoy en la arteria radial, ¿no? Así que si ustedes quieren intentarlo en 45 grados, yo les diría que es una buena idea. Tras la aparición del flujo de sangre pulsátil en la jeringa, extraer 1 mililitro de sangre.
Recordemos que a la hora de que nosotros preparemos todos nuestros equipos, nosotros debemos de jalar el émbolo a 1 mililitro, ¿no? Porque ese émbolo está al vacío. Entonces, cuando nosotros ingresemos, nosotros y encontremos la sangre arterial, la sangre va a ascender sola, ¿no? Entonces, es 1 mililitro lo que nosotros deberíamos de llenar. En muchas ocasiones, porque el paciente se mueve o por alguna u otra dificultad, quizás la aguja se movió por algún movimiento del paciente o incluso del mismo operador, no se puede extraer 1 mililitro de sangre, ¿no? Pero lo correcto, lo más apropiado es que sí se extraiga 1 mililitro. Se puede también realizar, si es que no lo he hecho previamente, levantar el émbolo de forma lenta, ¿no? Especialmente cuando uno está utilizando las jeringas que son solamente para esos exámenes. Tener cuidado para no succionar el aire, aire a la jeringa, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con eso también. Que no haya aire dentro de la muestra ni que nosotros evidentemente ocasionemos alguna alteración en el paciente con estos émbolos de aire, ¿no? Después de extraer sangre, tapar la jeringa o la aguja con tapa y mezclar el contenido de la jeringa, ¿no? Van a ver ustedes en el video que se realiza un movimiento típico para que nosotros nos aseguremos de que la muestra resista los minutos antes de que llegue a ser procesada. Presionar la arteria hasta que cese de sangrar, especialmente cuando hay como antecedente un trastorno de coagulación quizás compensado, igual ahí con mayor ahínco, ¿no? La arteria radial debería de ser mayor o igual a 5 minutos, la arteria femoral y braquial entre 10 a 15 minutos, ¿no? Entonces, al mismo paciente o al familiar del paciente le podrías decir que genere la presión. Lo ideal sería que tú mismo lo hagas, pero en muchas ocasiones tú también tienes que llevar el examen, ¿no? Entonces, dependiendo de cuánto personal tengas contigo, podrías tú hacerlo tú mismo o pedirle ayuda a alguien más, ¿no? Pero siempre recordar los tiempos, ¿no? Al paciente también indicarle los tiempos. Se debe procesar la muestra en los siguientes 15 minutos, es lo ideal, ¿no? Si no es posible, se puede almacenar la sangre menos de 1 hora en la nevera a una temperatura de -4 grados y transportar en un recipiente con hielo. Les comento que, bueno, la mayoría de los SAGAS que yo realicé los hice en un hospital donde no teníamos una máquina directamente para leer, porque, bueno, la máquina se había malogrado justo en el periodo donde yo estuve ahí. ¿Y qué hacíamos? Teníamos que llevar a un hospital de referencia la muestra. El paciente, en realidad, el acompañante llevaba la muestra. Pero bueno, en estos casos teníamos que tomar las precauciones que se menciona aquí, ¿no? El hospital estaba a 10 minutos o 15 minutos a pie, así que no había mucho problema, pero igual, ¿no? O sea, tenía que decírsele al paciente de que no podía pasar mucho tiempo, que no se tenía que detener, ir a su casa, pasear la muestra, no tenía que ir directamente y tenía que siempre transportarlo en la cubícula que le dábamos con el hielo, ¿no? Ahí para que la muestra se conserve. De esta forma, miren, acá esta persona está punzando la arteria radial y está ingresando en un ángulo de 45 grados. Como ven, él ha determinado el recorrido de la arteria con las 2 yemas de dedos y está punzando aquí porque, bueno, es lo que corresponde según lo que él siente aquí, ¿no? En la yema de los dedos y ha determinado por dónde está pasando la arteria radial. Vamos a visualizar el video para que quede más claro. Un momento, por favor.
Creo que no he compartido el audio, un momento. Se realiza un análisis de gases en sangre para evaluar funciones vitales en pacientes en estado crítico. El análisis de gases en sangre da información sobre el equilibrio ácido-base y ofrece parámetros como el oxígeno, el pH, el dióxido de carbono y el bicarbonato, junto con los electrolitos y la hemoglobina. La información ayuda a tomar decisiones diagnósticas para iniciar el tratamiento adecuado y monitorizar la respuesta del paciente al tratamiento. Dado que estos datos servirán de guía, la precisión es esencial. Y utilizar sangre arterial le permite evaluar el estado del oxígeno. Es importante realizar la punción arterial de la forma correcta para evitar errores preanalíticos que puedan conllevar resultados incorrectos. Asegúrese de seguir siempre los procedimientos locales. Antes de realizar la punción arterial, confirme la identidad del paciente. En caso de cambio reciente en la tasa de flujo del oxígeno, espere entre 20 y 30 minutos antes de tomar la muestra. A continuación, localice la arteria radial. Limpie la zona de la punción con un algodón. Para jeringas de autollenado, configure el émbolo según el volumen recomendado. Localice de nuevo la arteria. Puede usar el dedo índice y el medio para identificar la ruta de la arteria. Sujete la aguja con un ángulo de 45 grados o menos y realice una punción de la piel justo delante de su dedo índice, asegurándose de que la inserción de la aguja siga la ruta de la arteria. Detenga la inserción cuando vea que entra sangre en la jeringa y mantenga la posición hasta que haya recogido el volumen deseado. Extraiga la aguja y aplique presión en el lugar de punción. Retire la aguja usando un dispositivo de seguridad. Dé unos golpecitos en la jeringa para que suban las burbujas de aire. Expulse las burbujas de aire a través del tapón o en una gasa. Mezcle la muestra bien para disolver la heparina. Etiquete la jeringa con la ID de paciente y transporte inmediatamente la muestra al analizador de gases de sangre ABL. Introduzca la ID de paciente y de la muestra en el analizador ABL para asegurarse de que los resultados se asocien al paciente adecuado. Vuelva a mezclar la muestra para asegurarse de que sea homogénea y coloque la jeringa en la entrada para aspirar la muestra. Bueno, en nuestros casos, nosotros no somos exactamente los que realizan ese procesamiento. Sin embargo, bueno, ahí tienen las recomendaciones que se han efectuado para la correcta lectura, ¿no?, de la muestra. Algo que no se debe olvidar nunca es de colocar en el examen, en la solicitud del examen o en lo que vaya anexado a la muestra, es la temperatura del paciente, es si está recibiendo su oxígeno suplementario o si, bueno, no está recibiendo, ahí se coloca lo que se conoce como fracción inspirada de oxígeno, ¿no? Si el paciente no está recibiendo oxígeno suplementario, quiere decir que, bueno, el aporte de oxígeno ambiental que tiene es 0.21, ¿no? Y se coloca de esa manera. Si el paciente está recibiendo suplementación de oxígeno, lo que se debe hacer es, bueno, dependiendo de qué cantidad, de qué forma se le esté administrando el oxígeno, nosotros tenemos que evaluar qué fracción inspirada de oxígeno le corresponde, ¿no? O sea, no olvidemos nunca esos dos datos, temperatura y fracción inspirada de oxígeno, ¿no? Porque si no, la lectura no va a ser la correcta. Y muchas veces en esas máquinas donde se tiene que leer la muestra, donde se obtienen los resultados de la muestra, se
ingresan esos datos, ¿no? Y bueno, lo adecuado es anexarlo. Obviamente cuando tú realices la interpretación lo vas a tener en cuenta, ¿no? Pero no solamente es importante para ellos, sino incluso a la hora de la obtención de los datos. Disculpen el inconveniente. Ya, ahora sí, disculpen el inconveniente. Bueno, mi micrófono se desconfiguró de la computadora. Me he conectado con otro equipo para poder continuar con la charla. Bueno, les indicaba antes de esta parte que cuando nosotros hacemos la interpretación de los gases arteriales, hay dos partes en las que tenemos que centrarnos. Uno es el análisis gasométrico y el otro es el análisis ácido-base, ¿no? Es lo que indicamos al inicio también. Vamos a dividirlo de esta forma porque, bueno, es lo más didáctico. Los datos que nosotros vamos a obtener de la lectura de los gases arteriales es, uno, el pH, dos, la presión arterial de anhídrido carbónico de CO2, 3, la presión arterial de oxígeno, 4, el bicarbonato, 5, la oxigenación, la saturación de oxígeno, ¿no? Entre otros datos que nosotros vamos a poder obtener. Digamos que esos son los más importantes, ¿no? Y nos van a ayudar precisamente a determinar el equilibrio ácido-base, el pH, la presión arterial de CO2 y el bicarbonato. Y la oxigenación, o bueno, la gasometría, la presión arterial de CO2
la presión arterial de oxígeno y la saturación de oxígeno, ¿no? Esos son los parámetros que nos ayudan a determinar la oxigenación. Y la ventilación, por supuesto, en función a lo que es la presión arterial de CO2. Como les mencioné también anteriormente, hay parámetros que se van a medir directamente, como es el pH, como es la presión arterial de oxígeno y la presión arterial de CO2. Digamos que todos esos datos que les he mencionado son la piedra angular para la interpretación de los gases arteriales. Cuando nosotros hablemos de un análisis gasométrico, a lo que nos estamos refiriendo es a examinar, a evaluar si el paciente, la muestra que nosotros hemos llevado al laboratorio es compatible con una hipoxemia, con una hipercapnia, con una insuficiencia respiratoria, con un síndrome de distrés respiratorio agudo, y bueno, vamos a analizar también la gradiente alveolo arterial para que nosotros determinemos también dónde estaría el problema, ¿no? A nivel extrapulmonar, a nivel pulmonar. Todos estos datos nos van a aportar diferentes niveles de información, ¿no? Que nosotros vamos a correlacionar con lo que estemos viendo en el paciente, con la clínica del paciente. Recuerden que todos esos exámenes, a pesar de ser un gold estándar, son auxiliares, son exámenes que nos van a ayudar a confirmar lo que nosotros estamos sospechando por la clínica del paciente. Si el paciente, por ejemplo, nosotros podemos hacer una interpretación muy eficaz, ¿no?, de los resultados que nos han dado, y quizás nosotros vemos que un paciente tiene insuficiencia respiratoria y es compatible con incluso los parámetros que se requieren para iniciar intubación orotraqueal, pero nosotros vemos al paciente y el paciente está con una cánula binasal con 5 litros y se encuentra estable, te habla. Bueno, de repente ha habido un error, ¿no?, a la hora de la toma, de repente ha habido algún error en el transporte de la muestra, de repente ha habido una confusión incluso, ¿no?, con los resultados. Entonces tú a ese paciente no vas a calificarlo de acuerdo a lo que estés viendo en el papel, sino de acuerdo a lo que tú estés correlacionando con lo clínico, ¿no? Todo lo que tú interpretes aquí, a partir de ahora lo que interpretemos, tiene que estar en relación con lo que estamos viendo en el paciente. Estos valores referenciales nos van a acompañar durante toda la interpretación porque van a ser el parámetro de comparación con el que nosotros veamos rangos normales y ya rangos de alteración, tanto por un exceso como por un defecto, ¿no? Lo que es el pH, aquí nosotros el rango normal que manejamos es de 7.4 más menos 0.05, ¿no? Lo que haría un rango de 7.35 a 7.45. De forma general, cuando nosotros vamos a evaluar, vamos a tomar solamente un número de forma transversal que nos va a orientar a determinar si hay una acidosis, una acidemia, una alcalosis o una alcalemia, ¿no? Entonces el punto de referencia que nosotros tenemos que tomar es 7.4. Pero recordemos que no es el único valor normal, ¿no? En realidad los valores normales están determinados en este rango. La presión arterial de CO2 va a estar determinada también en el rango de 40 más menos 5. De forma referencial también vamos a tomar el 40 como un número transversal que nos va a acompañar en la interpretación de los exámenes, ¿no? Pero recordemos que la normalidad está puesta por este rango y no solamente por este número. De 35 a 40 milímetros de mercurio, nosotros nos encontramos en un rango de normalidad. La presión arterial de oxígeno, aquí la vamos a encontrar entre 80 y 100. ¿No? Y vamos a ver que dependiendo del paciente, de su edad, de las patologías que pueda tener, nosotros podemos determinar, puede haber un paciente que se encuentre en normalidad con 80, por ejemplo, un anciano con antecedentes de
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o puede ser una mujer joven que tenga una saturación, una presión arterial de oxígeno de 95, ¿no? Eso va a depender mucho del tipo de paciente, pero en general el rango de normalidad se encuentra de 80 a 100. Recordemos que cuando nosotros ya hablamos de una insuficiencia respiratoria tipo 1, hipoxémica, nosotros ya nos estamos refiriendo a rangos incluso más bajos, ¿no? De 60. Pero el rango de normalidad, de hecho, es este, ¿no? 80 a 100 milímetros de mercurio. La saturación de oxígeno está dada en un rango de normalidad de 95 a 99. Es muy difícil que haya un 100%, ¿no? Y no es que el 100% siempre indique normalidad total o la perfección, ¿no? En realidad, el rango esperado es este, de 95 a 99. Y va a ir en relación con lo que es, por supuesto, la presión arterial de oxígeno. Ahora, el bicarbonato nosotros lo vamos a encontrar en 22 a 26 miliequivalentes por litro, ¿no? Al igual que los parámetros anteriores, nosotros aquí vamos a poner un número transversal, el 24, que nos va a servir de referencia a la hora de interpretar. Sin embargo, el rango de normalidad es de 22 a 26 miliequivalentes por litro, ¿no? Y lo demás también lo vamos a ver, pero vamos a destacar aquí lo que es el anion gap de 8 a 12. Eso lo vamos a ver más adelante. Cuando nosotros mencionamos todos los parámetros que teníamos que sacar en la gasometría, mencionamos la hipoxemia, ¿no? Entonces, cuando un paciente se encuentre por debajo de 80, nosotros podemos indicar que ese paciente se encuentra en hipoxemia. ¿Por qué? Porque tiene niveles más bajos de lo normales en sangre, ¿no? La presión arterial de oxígeno se encuentra por debajo de lo esperado. Y podría estar indicando que el paciente está avanzando a lo que se conoce como una insuficiencia respiratoria, ¿no? De repente el paciente se encuentra en 79 y nosotros todavía podamos tener un manejo conservador. Sin embargo, si el paciente ya se está acercando al 60, 59, nosotros ya deberíamos de comenzar a tener un manejo más exhaustivo, ¿no? Y esto va a ir de acuerdo a la saturación, como les dije. También habíamos mencionado en lo que es gasometría que nosotros teníamos otro parámetro que era, que teníamos que evaluar, que era la presencia de una hipercapnia. La hipercapnia la vamos a tener cuando los niveles, la presión arterial de CO2 sea mayor de 45, ¿no? Si es mayor de 45, nosotros vamos a tener ahí ya lo que se conoce como una hipercapnia. Entonces nosotros podríamos tener una hipoxemia más una hipercapnia, o solo una hipoxemia, o solamente una hipercapnia, ¿no? Dependiendo del tipo de paciente que estemos manejando. Y todos esos datos tienen que ser interpretados y anotados. Ahora, esos dos datos que les mencioné, tanto la hipoxia como la hipercapnia, nos van a servir para que nosotros determinemos si el paciente se encuentra o no en una insuficiencia respiratoria. Una insuficiencia respiratoria puede ser de 4 tipos, ¿no? Principalmente nosotros que tenemos que entender de forma adecuada el tipo 1 y el tipo 2, dado que el tipo 3 es para pacientes perioperatorios y el tipo 4 es asociada a estados de shock, ¿no? Entonces esos serían casos muy puntuales. En cambio, el tipo 1 y el tipo 2 lo podríamos determinar por el análisis de gases arteriales de forma directa. El tipo 1 se conoce como oxigenatoria o hipoxémica, ¿no? Básicamente, aquí vamos a poder encontrar presiones arteriales de oxígeno menor o igual a 60 y una saturación menor o igual a 90. Entonces, cuando nosotros encontremos estos niveles de oxígeno, de saturación de oxígeno, nosotros ya estamos hablando de una insuficiencia respiratoria de tipo 1. Ahora, cuando no hay hipoxemia, incluso podría haber cierto grado de hipoxemia o no, o incluso podría estar en 80 exactamente.
el oxígeno, la presión arterial de oxígeno, pero sí encontremos la presión arterial de CO2 aumentada, mayor a 45, ahí nosotros nos estamos refiriendo a una insuficiencia respiratoria de tipo ventilatoria, ¿no? Hipercápnica. Aquí vamos a encontrar niveles, concentraciones de CO2 mayores a las esperadas. Ahora, las tipo 1 se asocian más que todo a patologías pulmonares y las de tipo 2 a patologías extrapulmonares, ¿no? Por las cuales están impidiéndose una liberación adecuada del CO2, ¿no? Posterior ya al intercambio de gases, ¿no? En la membrana capilar. Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta y es muy importante a la hora de realizar interpretación. Ahora, cuando un paciente llega a emergencias, muchas veces se suele indicar que está en insuficiencia respiratoria sin realizarle estos exámenes, ¿no? Eso es inadecuado porque la forma de diagnosticar una insuficiencia respiratoria de forma definitiva es con los gases arteriales y con estos parámetros, ¿no? Con la presión arterial de oxígeno, con la presión arterial de CO2 y con la saturación de oxígeno. Ahora, hay un parámetro que nos va a servir mucho para que nosotros evaluemos la severidad del paciente. Este es el PASI, que básicamente es la relación de la presión arterial de oxígeno con la fracción inspirada de oxígeno. Por 100 obtenemos un valor, un número. Si este valor es mayor a 400, nosotros estamos hablando de un rango de normalidad. Pero si nosotros encontramos que está por debajo de 400, ya hay determinada alteración. Pero si nosotros lo encontramos por debajo de 300, nosotros decimos que ya estamos en un nivel de severidad considerable. Tal es así que nosotros estaríamos entrando ya al diagnóstico de lo que es el síndrome de distrés respiratorio agudo. Como les mencioné, necesitamos dos datos aquí para obtener esta relación. La presión arterial de oxígeno, que lo vamos a obtener directamente del examen. Está ahí, cuando nos entreguen los resultados va a estar escrito directamente. Y la fracción inspirada de oxígeno, que nosotros deberíamos de haber puesto en la solicitud, ¿no? En la orden. Aquí la importancia de colocar la fracción inspirada de oxígeno. Si nosotros no le hemos colocado, lo más probable es que le pongan al aire ambiental. Y si nuestro paciente estaba recibiendo suplementación de oxígeno, el PASI, algunas máquinas ya procesan automáticamente este parámetro, va a salir equivocado, ¿no? Entonces las personas que después vengan a ver la historia clínica podrían desconocer que el paciente se encontraba en ese momento, en el momento de la toma de muestra, ya con aporte oxigenatorio, ¿no? Entonces podrían dar una interpretación equivocada de lo que es la condición del paciente para el momento en el que se tomó la prueba. No se olviden la fracción inspirada de oxígeno al aire normal, probablemente ahorita todos nos encontremos al 0.21, ¿no? O al 21%. ¿Qué es de todo lo que inspiramos en el ambiente? El 21% es oxígeno, ¿no? Ahora, si nosotros comenzamos a recibir suplementación de oxígeno, nuestra fracción inspirada va a ir aumentando, ¿no? Entonces podría ser 50%, podría ser incluso más de eso, ¿no? En pacientes que están muy severos y que necesitan aporte oxigenatorio bastante intensivo. En esos casos, ya nosotros tenemos que anotarlo para que el dato sea el correcto, ¿no? Dependiendo, como les digo, de la cantidad de litros que le estemos dando, de la forma en la que le estemos dando, si es por cánula binasal, si es por mascarilla Venturi, si es por mascarilla con bolsa de reservorio, si el paciente está entubado. Todo eso se va a poder evaluar de acuerdo a las características de la suplementación de oxígeno que se le esté dando al paciente.
pero aquí podemos tener estos datos que de forma sencilla nosotros podríamos evaluar, ¿no?, la severidad del paciente. Como les digo, mayor a 400 es lo normal, menor de 400 ya hay una alteración, pero menor de 300 ya indica un grado de severidad considerable que apuntaría al diagnóstico de síndrome de distrés respiratorio agudo. Ahora, también está lo que se conoce como la gradiente alveolo-arterial y nos va a servir para evaluar la membrana alveolo-arterial. Básicamente, nosotros podemos obtener este dato. En la mayoría de pruebas va a venir ya anotado, pero también nosotros podríamos determinarlo mediante esta fórmula, ¿no?, dependiendo del paciente y todo. Nosotros tenemos una forma de obtenerlo, que son los algoritmos que se utilizan para que nosotros calculemos, nos aproximemos a lo que es esta gradiente. Y con el dato que nosotros obtengamos de forma directa o de forma calculada, nosotros podríamos obtener que si es menor a 20, nosotros estaríamos apuntando a una patología no pulmonar, ¿no? Entonces nuestra búsqueda de la etiología de la insuficiencia respiratoria debería de ser por esa parte, ¿no? Ya descartando lo que, o alejando los diagnósticos que sean pulmonares, ¿no? Porque si es menor a 20, nosotros estaríamos en relación con lo que es una patología no pulmonar. Si es mayor a 20, sí sería compatible con una pulmonar, ¿no? Entonces pondríamos en primer lugar, encabezando las posibilidades diagnósticas, las enfermedades pulmonares y en segundo lugar ya las no pulmonares. Pero ¿qué pasa cuando esto aumenta, ¿no? Y ya no solo supera los 20, sino que incluso se va hasta los 250, incluso es mayor. Aquí ya es un parámetro predictor para requerir o para que el paciente sea evaluado por una unidad de cuidados intensivos y ya reciba ventilación mecánica, ¿no? U otros tipos de suplementación de oxígeno de alto flujo, donde va a requerir probablemente métodos invasivos para que pueda tener el aporte de oxígeno necesario para que vuelva a determinado equilibrio, ¿no? Ahora, lo que les mencioné, ¿no? Cuando les hablé de PAFI, les mencioné lo que era el síndrome de distrés respiratorio agudo. Básicamente es un síndrome en el cual la insuficiencia respiratoria se va a presentar de forma en poco tiempo y nosotros podemos realizar el diagnóstico mediante 4 parámetros. El primero es si el PASI es menor o igual a 300, nosotros ya estaríamos hablando de un síndrome de distrés respiratorio agudo. Si estamos frente a una insuficiencia respiratoria, ya saben, de tipo 1, cuando la presión arterial de oxígeno es menor a 60, o de tipo 2, cuando la presión arterial de CO2 es mayor a 45, si nosotros estamos en tipo 1 o en tipo 2, nosotros podríamos hablar de un síndrome de distrés respiratorio agudo. Si nosotros vemos infiltrados, obviamente, antes de pasar a los infiltrados, en la insuficiencia respiratoria lo que nosotros deberíamos de esperar encontrar es una insuficiencia respiratoria de tipo 1. Ahora, nosotros también al tomar una placa, quizás algún otro tipo de imagen, nosotros encontramos infiltrados bilaterales, también nos encontramos frente a un síndrome de distrés respiratorio agudo. Y evidentemente, como el mismo nombre lo indica, toda esta patología se desarrolla en corto tiempo, ¿no? Agudo, y el rango es menos de 7 días, ¿no? Ahora, también hay parámetros para que nosotros podamos determinar si es un síndrome de distrés respiratorio agudo, leve, moderado y severo, de acuerdo al PAFI que presente, ¿no? Si presenta un PAFI, habíamos dicho que menor a 300 ya era síndrome de distrés respiratorio agudo, pero si se encuentra entre 300 y 200, decimos que es un síndrome de distrés respiratorio agudo leve. Si se encuentra entre 200 y 100, decimos que es un síndrome de distrés respiratorio agudo moderado. Y si se encuentra por debajo de 100, nosotros decimos que es un síndrome de distrés respiratorio agudo severo. Ahora bien, hemos visto todo lo que es el análisis gasométrico, ¿no? Que en muchas ocasiones
es más sencillo de determinar que un análisis ácido-base, ¿no? Pero bueno, eso no tiene por qué ser así. Nosotros vamos a ver que no es tan complicado, que hay pasos que nosotros podemos seguir para poder determinar de forma correcta qué trastorno a nivel ácido-base se encuentra, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos, tanto para determinar si estamos en acidemia o alcalemia, para determinar si hay una acidosis metabólica, una acidosis respiratoria, los trastornos, lo que se conoce como trastornos primarios. Vamos a ver un ejemplo también para evaluar la compensación de ácido base cuando nuestro cuerpo se encuentra con alguna alteración del ácido base, con un trastorno primario de este equilibrio ácido base, nuestro organismo como adaptación va a tratar de compensar ese desequilibrio, sea con el sistema respiratorio o a nivel renal, va a tratar de haber una compensación para que se restablezca el equilibrio, ¿no? Nosotros sabemos que una de las características de la vida es la homeostasis, ¿no? Entonces, siempre que haya vida, el organismo va a intentar volver a su estado de equilibrio, ¿no? Y en este caso, a compensar el pH, ¿no? Entonces, por eso, los pulmones, el riñón, va a ponerse en el trabajo de compensar el trastorno primario, ¿no? Entonces, nosotros no solo debemos de fijarnos en establecer un pH que esté en equilibrio, sino también en ver si hay algún tipo de compensación y ver también cuál sería la patología que causó el trastorno primario, que es lo más importante para que nosotros podamos dar una resolución final a lo que es el trastorno ácido base. Y por último hablaremos del anion gap. Primero hablemos de qué es un ácido. Un ácido es una sustancia capaz de ceder un hidrogenión. Una base es una sustancia capaz de captarlo. Aquí vamos a mencionar el hidrogenión como protagonista. La acidez de un líquido viene dada por su concentración de hidrogeniones. Se expresa en términos de pH, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de pH, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a la concentración de hidrogeniones que haya en esa sustancia. Cuando la concentración sea elevada, la concentración de hidrogeniones, vamos a hablar de que esa sustancia es un ácido. Y cuando la sustancia tenga concentraciones bajas de hidrogenión, vamos a hablar de base, ¿no? Como tiene una concentración baja, es capaz de captar el hidrogenión, ¿no? Entonces, en función a ello, vamos a determinar cuando estamos en acidosis, acidemia también. El pH, se nos indica aquí como definición, es igual a menos logaritmo de la concentración de hidrogenión. ¿Qué quiere decir? Que es inversamente proporcional a dicha concentración, ¿no? Entonces, esta es la fórmula con la que nosotros podemos determinar el nivel de pH en cualquier sustancia en realidad, no solamente en sangre. Ahora, el hecho de que acá hay un logaritmo y que acá los hidrogeniones nos indica que la concentración va a ser inversamente proporcional al pH. ¿Qué quiere decir? Nosotros habíamos dicho que cuando hay una concentración elevada de hidrogeniones, estábamos frente a un ácido, ¿no? Pero si la concentración de hidrogeniones es inversamente proporcional al pH, y en la acidosis hay una elevada cantidad de hidrogeniones, eso quiere decir que cuando yo mide el pH a una sustancia ácida, el pH va a estar por debajo de 7, ¿no? Que es el nivel neutro. Quiere decir que va a ser menor. A menor pH haya, más ácida va a ser la sustancia, precisamente por esta característica, que el pH es inversamente proporcional a la cantidad de hidrogeniones. Si yo estoy frente a una sustancia básica, quiere decir que es una sustancia capaz de captar hidrogeniones. Eso quiere decir que la concentración de hidrogeniones es baja. Si la cantidad de hidrogeniones es baja y el pH es inversamente proporcional a la cantidad de hidrogeniones, esto quiere decir que cuando yo mida el pH en una sustancia básica,
vamos a encontrar niveles altos de pH, ¿no? Números altos, más de 7, que es, como les digo, el punto neutro. Entonces, a mayor pH nosotros encontremos, la sustancia más básica es. El pH normal de los líquidos corporales oscila entre 7.35 a 7.45, les había indicado. Para la sangre venosa, para su mayor contenido en dióxido de carbono, y 7.45 para la sangre arterial, ¿no? Quédense con la idea de que en sangre, en realidad, los valores de normalidad están determinados por 7.35 a 7.45. Cuando el pH disminuye por debajo de 7.35, se va a producir lo que es una acidemia, ¿no? Quiere decir que hay una condición ácida en la sangre, ¿no? Acidosis ya me habla de un trastorno determinado, ¿no? Sea metabólico o sea respiratorio. Pero lo correcto sería que cuando esté el pH por debajo de 7.35, nosotros hablemos de una acidemia. Mientras que cuando está por encima de 7.45, nosotros hablamos de una alcalemia. Van a haber dos sistemas responsables de lograr este equilibrio, ¿no? De compensar el equilibrio en muchas ocasiones también. Cuando nosotros hemos mencionado los parámetros más importantes para tomar en cuenta en lo que es el equilibrio ácido-base, hemos hablado del pH, hemos hablado de la presión arterial de CO2 y hemos hablado de la concentración de bicarbonato, ¿no? De los equivalentes por litro. Entonces, ¿qué sistemas van a estar involucrados en esto? El sistema respiratorio, claro, si está uno de los parámetros principales para determinar el equilibrio ácido-base es la presión arterial de CO2, el sistema que va a estar relacionado evidentemente va a ser el respiratorio. Cuando haya una descompensación a nivel respiratorio y, por ejemplo, se genere una disminución de la expulsión de CO2, el paciente va a aumentar la presión arterial de CO2 porque lo está eliminando menos. Cuando aumenta esta presión, va a haber una alteración ácido-base. Y cuando haya igual, por algún tipo de alteración, una mayor eliminación de CO2, la presión arterial de CO2 va a disminuir. Por lo tanto, vamos a tener un estado en el cual haya un trastorno ácido-base, ¿no? Tanto por mayor expulsión como mayor retención. Y exactamente eso vamos a hablar cuando ya estemos hablando de los trastornos, ¿no? ¿Qué trastorno hay cuando hay mayor expulsión? ¿Qué trastorno hay cuando hay mayor retención? Y el sistema renal está dado por lo que es también la producción de bicarbonato, ¿no? Entonces, si en sangre hay mayor concentración de bicarbonato, la sangre va a tener, si se escapa ya de los rangos de normalidad, la sangre va a tener un trastorno. También vamos a hablar qué trastorno sería cuando hay mayor cantidad de bicarbonato. Y cuando hay menor producción de bicarbonato, en la sangre hay menor cantidad de bicarbonato, también vamos a hablar de otro trastorno que también va a definirse más adelante. No, ahorita no les quiero decir para no confundirlos más, pero básicamente son los dos sistemas que van a regular este equilibrio. Los trastornos del equilibrio ácido-base se van a clasificar teniendo en cuenta el valor del pH, ¿no? En acidosis y alcalosis, cuando ya estemos hablando de trastornos. Y según su origen, puede ser respiratorio, cuando son causados por alteraciones de la ventilación alveolar, y se va a ver reflejado en lo que es la presión arterial de CO2, o metabólico, cuando obedecen alteraciones ajenas al funcionamiento del sistema respiratorio, principalmente renal, cuando haya alteraciones en las concentraciones de
bicarbonato. Entonces ahora hablemos de la acidemia versus acidosis. Antes de que nosotros determinemos un trastorno específico en sangre, nosotros vamos a hablar de lo que es la característica de la sangre, ¿no? Si se encuentra en acidemia o alcalemia. Esos estados, evidentemente, son estados fisiológicos que van a depender del pH. Cuando hablamos, recordemos lo que hemos dicho anterior, en diapositivas anteriores, cuando hablamos de acidemia. Hablamos de acidemia cuando el pH es menor a 7.35. Y hablamos de alcalemia cuando el pH es mayor a 7.45. No se olviden por la característica del que el pH es inversamente proporcional a la cantidad de hidrógeno. Entonces, aquí ya comencemos con la parte práctica. El primer paso que nosotros tenemos que hacer cuando querramos interpretar, cuando querramos ver el equilibrio ácido-base, cuando querramos determinar qué trastorno habría, es ver el pH. Ese es el primer paso. Y si está por debajo de 7.35 es una acidemia, y si está por encima de 7.45 es una alcalemia, ¿no? Esto de forma concreta, básica, sin mayores explicaciones conceptuales. Veamos un ejemplo aquí. Acá tenemos un paciente que ingresa a la emergencia, se le toma, el médico le indica un análisis de gases arteriales, se le toman, llegan los resultados, y aquí encontramos que el pH en este paciente es 7.25. La presión arterial de CO2 es 60, y el bicarbonato, la concentración es 26. Lo primero que vamos a hacer ahorita es determinar simplemente si estamos frente a una alcalosis o una acidosis, ¿no? O mejor dicho, a una alcalemia y a una acidemia. ¿Cómo podemos hacerlo? Simplemente tenemos que ver el pH. Y ustedes ya deben de estar respondiendo, ¿no? ¿En qué característica nos encontraríamos aquí? Estaríamos en una acidemia. ¿Por qué? Porque se encuentra por debajo de 7.35. Efectivamente, estamos en una acidemia. Nosotros, recordemos, hablamos de acidosis cuando estamos ya refiriéndonos al trastorno, y ahí tenemos que indicar si es metabólico o respiratorio. El paso número 2 es evaluar la presión arterial de CO2. Antes incluso de evaluar lo que es el bicarbonato. Entonces aquí lo primero que tenemos que hacer es evaluar el pH. El pH aquí está en 7.25, habíamos dicho ya que estábamos frente a lo que es una acidosis, no una acidemia. Ahora, cuando evaluamos nosotros la presión arterial de CO2, nos encontramos con que estamos en 60. Si estamos en 60, eso indica que estamos por encima del valor esperado de la presión arterial de CO2, con lo cual estaríamos atribuyendo a esta como la razón por la cual está presente la acidosis. ¿Qué ocurre cuando hay una mayor retención de CO2? Lo que ocurre es que el CO2 es precisamente quien va a marcar la acidez en la sangre, ¿no? Entonces, cuando hay una mayor cantidad de CO2 en nuestra sangre, en la arteria, va a haber mayor cantidad de acidez. Y cuando haya menor cantidad de CO2, vamos a estar en vamos a acercarnos a lo que es una alcalosis, ¿no? Entonces, en este caso, se corresponde, ¿no? Probablemente el paciente esté reteniendo por determinada patología el CO2, no lo está expulsando de forma adecuada, ¿no? Entonces, por eso estamos frente a un trastorno primario que es una acidosis respiratoria. Aquí hay otro ejemplo
para que nosotros determinemos si estamos frente a una acidemia o una alcalemia. Aquí es 7.5, ¿no? Entonces, ¿frente a qué estado estaríamos? Estaríamos frente a una alcalemia. ¿Por qué? Porque el pH está por encima de 7.45. Entonces, estaríamos con esa característica, ¿no? De alcalemia. Ahora, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Como segundo paso habíamos dicho, siempre evaluar primero la presión arterial de CO2. Entonces, en este caso, nosotros encontramos que estamos en una alcalemia, pero nosotros examinamos la presión arterial de CO2, ¿y qué encontramos? Encontramos de que todavía estamos dentro de los rangos normales, ¿no? Recuerden que era 40 más menos 5, ¿no? Entonces, no se debería exactamente a una alteración de lo que es la parte respiratoria, ¿no? Sino ya tendríamos que pasar a evaluar lo que es el bicarbonato. Y aquí encontramos que el bicarbonato sí se encuentra alterado, sí se encuentra por fuera de los valores normales. Y más aún, cuando nosotros hablamos de una alcalosis, nosotros estamos refiriéndonos a un estado donde la acidez ha disminuido, ¿no? Entonces la acidez puede disminuir porque nosotros estemos expulsando más CO2. En este caso no es compatible con este valor de CO2. O también se puede dar porque haya mayor cantidad de bicarbonato, ¿no? A mayor cantidad de bicarbonato va a haber una condición de alcalosis en sangre. Y a menor cantidad de bicarbonato va a haber una inclinación a lo que es una acidosis, ¿no? Entonces, cuando nosotros estemos frente a este ejercicio, por ejemplo, nosotros eliminamos la alcalosis respiratoria como causa porque no es compatible y ya estableceríamos que es una alcalosis metabólica. Ese es un ejemplo 3 para que nosotros determinemos también frente a qué caso estaríamos. Aquí tenemos un pH de 7.16. En este caso está por debajo de 7.35, por lo que nos encontraríamos en una acidemia. ¿Y cuál sería el paso 2? Siempre evaluar la presión arterial de CO2. Entonces tenemos que ver si es compatible o no. Nosotros habíamos dicho que en el caso de que se presente una acidemia, lo esperado a nivel respiratorio, si es que la alteración es a nivel respiratorio, es que haya mayor cantidad de presión arterial de CO2. Pero en este caso no es compatible, ¿no? En realidad hay incluso, estamos en el extremo inferior, ¿no? Del rango de normalidad. Entonces no sería compatible con una acidosis respiratoria. Pero si vemos el bicarbonato sí se encuentra alterado. Y para que nosotros hablemos de acidosis metabólica, nosotros estaríamos pensando en una disminución de lo que es el bicarbonato, ¿no? Entonces, eso sí es compatible con los valores que se nos está presentando aquí. Entonces, por eso, el diagnóstico aquí de trastorno primario sería la acidosis metabólica. Aquí hay un ejemplo 4, para que nosotros podamos analizarlo también. El pH aquí es 7.04, ¿no? Entonces, estaríamos frente a una alcalemia o una acidemia. Aquí estaríamos frente a lo que es una acidemia, porque el pH se encuentra por debajo de 7.35. ¿Qué es lo segundo que tenemos que hacer? Evaluar la presión arterial de CO2. Habíamos determinado que era una acidemia, entonces ahora tendríamos que determinar si el trastorno es a nivel respiratorio o a nivel metabólico. Si es una acidemia, nosotros ¿qué esperaríamos encontrar a nivel respiratorio? Lo que esperamos encontrar es una mayor cantidad de CO2 para que esté ocasionando esta acidosis, ¿no? Entonces, sí es compatible en este caso, ¿no? Porque el valor referencial es 40, en realidad el rango de normalidad va hasta 45, y ese se encuentra muy por encima
de esto, ¿no? Entonces sí sería compatible con el trastorno de acidosis respiratoria como trastorno primario. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que determinar aquí, ¿no? ¿Cuál es una posible causa de esto? No hay distintas patologías que ya vamos a poder determinar de acuerdo al trastorno en el cual nosotros hayamos determinado. Entonces, siempre estar pendiente de eso. Si nosotros determinamos de forma adecuada el trastorno primario, nosotros también de forma adecuada vamos a poder determinar la patología base, la etiología del trastorno equilibrio ácido-base. Esos son todos los trastornos primarios. Tenemos acidosis metabólica, tenemos alcalosis metabólica, acidosis respiratoria, alcalosis respiratoria. Esto es un cuadro que nos ayuda a resumir lo que hemos visto antes. Cuando nosotros nos encontremos con una acidosis, en ambos casos, sea respiratoria o metabólica, nos estamos refiriendo a un nivel de pH menor, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos de alcalosis, nos estamos refiriendo a un pH mayor. Respecto a los hidrogeniones, como les había dicho, es de forma inversamente proporcional. Entonces, mientras que en las acidosis el pH está disminuido, la concentración de hidrogeniones está aumentada. De la misma forma, en la alcalosis respiratoria o en la alcalosis metabólica, el pH está aumentado. La concentración de hidrogeniones entonces estaría disminuida. ¿Qué vamos a ver cuando nosotros hablemos de una acidosis respiratoria? Vamos a ver que no solamente el pH está disminuido, sino que también va a haber un trastorno a nivel de tanto de presión arterial de CO2 como de bicarbonato, ¿no? Pero principalmente, como es respiratoria en este caso, la alteración va a estar aquí. ¿Y cuál sería la alteración en este caso? Habría un aumento de lo que es la presión arterial de CO2. Cuando nosotros hablamos de acidosis metabólica, nosotros nos estamos ya refiriendo a un trastorno extrapulmonar, ¿no? Distinto al sistema respiratorio, probablemente renal. Entonces, aquí vamos a ver que es compatible con una disminución del bicarbonato. Cuando nosotros hablamos de alcalosis respiratoria, nosotros aquí estamos viendo que el pH está aumentado, evidentemente, porque es una alcalemia, y aquí, como es respiratoria, el trastorno estaría a nivel respiratorio. La alcalosis es compatible con una disminución de la presión arterial de CO2, mientras que en la alcalosis metabólica es compatible con un aumento de la concentración del bicarbonato. Entonces, este es uno de los cuadritos resúmenes que más se ve. Ahora, las compensaciones. Los sistemas van a compensarse dependiendo de cuál sea el trastorno primario, ¿no? Si la alteración primaria está a nivel metabólica, la compensación va a ser respiratoria. Y si la alteración primaria es a nivel respiratoria, la compensación va a ser renal, ¿no? Entonces, depende de lo que nosotros hayamos determinado en la primera parte, se va también a seguir con esa línea en la compensación, ¿no? ¿Y cómo nosotros podemos determinar esto? Nosotros podemos determinar mediante algunas fórmulas. Aquí podemos ver cómo es que se da la compensación en cada caso, ¿no? En el caso de una acidosis metabólica, nosotros aquí, ¿qué esperaríamos? Recuerden, el pH estaría disminuido y a nivel metabólico el bicarbonato estaría disminuido también, ¿no? Entonces, por cada mil equivalente de bicarbonato disminuido, la presión arterial de CO2 debe disminuir 1.2 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, de acuerdo a si cumple o no
esta condición, nosotros vamos a hablar de lo que es una compensación, ¿no? Ahora, aquí encontramos la alcalosis metabólica en una segunda parte. La alcalosis metabólica es compatible con un pH por encima de 7.45. Y como es metabólico, ¿qué esperamos? Esperamos que el bicarbonato esté por encima de sus valores normales. Por eso se ocasionó la alcalosis, ¿no? Entonces, por cada miliequivalente que haya subido el bicarbonato, la presión de CO2 debería de compensar como 0.7 miliequivalentes por cada miliequivalente de bicarbonato que haya aumentado, ¿no? Entonces, si se cumple con esta relación de forma adecuada, nosotros estaríamos hablando de una compensación. Ahora, lo que es la acidosis respiratoria, nosotros estaríamos hablando aquí de un pH por abajo de 7.35. Y como es aquí una acidosis respiratoria, estaríamos viendo que la alteración es a nivel respiratorio, es decir, a nivel de la presión arterial de CO2. ¿De qué forma? Hay una mayor retención de lo que es el CO2, ¿no? La presión de CO2. Hay un aumento. Entonces, por cada 10 milímetros de mercurio que suba la presión arterial de CO2, debería de subir un miliequivalente por litro si es una enfermedad aguda, o 3 miliequivalentes por litro si es una enfermedad crónica, ¿no? Entonces aquí también tenemos que ver el inicio de la enfermedad, ¿no? El tiempo de enfermedad. De acuerdo a ello, nosotros establecemos si lo que esperamos de forma compensatoria es que por cada 10 milímetros de mercurio suba un miliequivalente, o suba 3 miliequivalentes. Y aquí en lo que es la alcalosis respiratoria, nosotros sabemos que es compatible con un pH por encima de 7.45, ¿no? Y que, bueno, al ser una alcalosis respiratoria, el problema estaría en el sistema respiratorio. Si está en el sistema respiratorio, lo que estaría alterado es la presión arterial de CO2. Si se da de esta forma, lo que nosotros esperamos encontrar es una disminución de la presión arterial de CO2. ¿De qué forma la vamos a encontrar? De esta, ¿no? La compensación la vamos a encontrar así. Por cada 10 milímetros de mercurio que disminuya la presión arterial de CO2, dependiendo de si es agudo o crónico, lo que esperamos es que el bicarbonato se modifique, disminuya de 2 a 2.5 miliequivalentes por litro, o 5 miliequivalentes por litro si es una enfermedad crónica, ¿no? Entonces, este cuadrito que está aquí, o este cuadrito, que es otra presentación de este mismo cuadrito, nos ayuda a establecer cómo es que se da la compensación, ¿no? Entonces, si se está dando de forma adecuada o no, y nosotros vamos a poder ahí establecer el diagnóstico ya de un trastorno de compensación, o si es un trastorno primario compensado. Entonces, aquí tenemos un ejemplo en el cual ya encontramos ya la respuesta. Lo primero, esos son los parámetros, esos son los datos que se nos dan. Tenemos un pH aquí de 7.2, un bicarbonato de 10, una presión arterial de CO2 de 25, y bueno, adicionalmente se nos da electrolitos, ¿no? Pero básicamente es esto es lo que más nos importa, ¿no? Porque estamos estableciendo el trastorno ahorita ácido-base. Entonces, ¿qué es lo primero que vemos? Que el pH está por debajo de 7.35, por lo cual nos encontramos en una acidemia. Ahora, si nosotros queremos evaluar si el trastorno es a nivel metabólico respiratorio, tenemos que ver qué esperamos en cada caso, ¿no? En el caso de una acidemia, si fuera respiratoria, nosotros estaríamos esperando encontrar una mayor concentración de CO2.
¿no? Y bueno, no es compatible con este caso, porque acá está disminuido el CO2, ¿no? Entonces, no sería una acidosis respiratoria. Pero si nosotros evaluamos el bicarbonato, si es una acidemia, ¿qué esperaríamos encontrar si fuera una acidosis metabólica? Una disminución del bicarbonato. Y en este caso, sí es compatible. Entonces, aquí estaríamos frente a un trastorno primario de acidosis metabólica. Ahora, para que nosotros podamos determinar la compensación que se ha dado, tenemos que ver qué tanto ha cambiado el bicarbonato, ¿no? Que es lo correspondiente al trastorno primario. Acá es acidosis metabólica, entonces el bicarbonato es lo que vamos a evaluar acá. El bicarbonato, el parámetro transversal que nosotros siempre tenemos es 24, ¿no? Es con el que nosotros evaluamos. 24 menos los 10, esto quiere decir que 14 milequivalentes por litro se ha modificado el bicarbonato de acuerdo a la normalidad, ¿no? A los rangos de normalidad. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Hacemos una regla de 3 simple. Si nosotros estamos frente a una acidosis metabólica, esto quiere decir que por cada bicarbonato que se disminuya, se espera que la presión arterial de oxígeno, la presión arterial de CO2, disminuya 1.2, ¿no? Entonces, aquí hacemos una regla de 3 simple. Si por 1 debería de variar 1.2, ¿cuánto debería de variar? Por 14. La respuesta aquí sería 17. Entonces, aquí ya solamente hacemos una sumatoria simple y encontraríamos que el nivel sería de 42, ¿verdad? Sí, 42. Y eso estaría dentro de lo esperado, ¿no? Porque recordemos que estos parámetros es 42, todavía está dentro del rango de, o sea, acá es más menos 2, tienen también sus rangos de normalidad, ¿no? Entonces, si bien es cierto, no es exactamente 40, está dentro de lo que es el rango de más menos 2, ¿no? Entonces aquí estaríamos hablando de una acidosis metabólica compensada. Y de la misma manera pueden establecerlo con cada uno de estos trastornos. Ahora, para finalizar, hablemos de lo que es el anion gap. El anion gap es la brecha aniónica que va a existir en distintas soluciones, ¿no? Acá tenemos su definición. Es la brecha aniónica o anion gap, es la diferencia entre los cationes y los aniones. Nosotros sabemos que existe cargas positivas y cargas negativas, ¿no? Acá lo que nosotros vamos a hacer es determinar la diferencia entre ellas, medidos en el suero o plasma u orina, ¿no? Dependiendo de lo que nosotros estemos evaluando. En este caso estamos hablando de un análisis de gases arteriales, por lo cual nosotros estaríamos acercándonos a lo que es la brecha aniónica medida en suero, ¿no? Entonces, dependiendo de qué líquido estemos analizando también. La magnitud de esta diferencia en el suero es frecuentemente usada en medicina para tratar de identificar la causa de la acidosis metabólica. En realidad, si nosotros tenemos un anion gap positivo, un anion gap negativo, dependiendo de en qué parte nos encontremos, nosotros vamos a poder también evaluar cuál podría ser la posible etiología de cada uno de los trastornos, ¿no? Recuerden que nosotros no nos podemos quedar con el diagnóstico simple que se hace por el análisis que hemos estudiado diapositivas atrás. Nosotros lo que debemos hacer es siempre determinar cuál es la etiología que ha causado que haya ese trastorno primario, ¿no? Independientemente si se ha compensado o no, porque eso va a depender también de la condición del paciente. Habíamos dicho que los rangos de normalidad estaban entre 8 y 12, ¿no? Entonces, esos son los cationes y los aniones que nosotros podemos encontrar en el plasma. Sabemos que la concentración en plasma de sodio es aproximadamente 140 milequivalentes por litro.
que es mayor evidentemente a lo que se presenta, ¿no? Acá con el potasio, que sería 4 milequivalentes por litro. También está presente otros cationes como el calcio, aproximadamente 4 milequivalentes por litro, el magnesio 2 milequivalentes por litro. Eso tenemos por un lado a todos los cationes, cargas positivas. Y por otro lado tenemos a los aniones, cargas negativas. Aquí encabezando las cargas negativas tenemos al cloro. Tenemos más o menos 106 milequivalentes por litro. También está el bicarbonato, que recordemos que tiene carga negativa. Habíamos dicho que la concentración normal es aproximadamente 24 milequivalentes por litro. Tenemos a la albúmina, 10 milequivalentes por litro. Y tenemos otras sustancias, ¿no? Que, bueno, van a ser de menor importancia. ¿Cómo podemos hacer nosotros para determinar cuál es el anion gap? Básicamente todos los cationes menos los aniones. Y cuando nosotros sumemos todas estas concentraciones, si se encuentra dentro del rango de 8 a 12, nosotros estaríamos hablando de un trastorno primario con anion gap normal, ¿no? O dependiendo de lo que nos haya salido el anion gap. Pero como les mencioné, eso es de forma general, ¿no? Pero no todos los electrolitos van a poder ser dosados, ¿no? Entonces, como una alternativa, se utiliza esta fórmula, ¿no? Con los electrolitos, los cationes, los aniones principales, ¿no? Los que tienen mayor concentración. Aquí tenemos al sodio, al potasio, ¿no? Como representantes de los cationes, ¿no? Entonces se suman las concentraciones de estos dos y se restan la concentración de las concentraciones de los dos aniones más importantes, cloro y bicarbonato. Y así también podríamos obtener un dato aproximado de lo que es el anion gap. La bibliografía que he utilizado para esta exposición es básicamente el Manual de Medicina Interna basado en la evidencia. He utilizado también esta revisión, gasometría arterial ambulatoria, recomendaciones y procedimientos, y algunos conceptos dados por el Guyton, ¿no? Que como saben es un tratado de fisiología médica. Eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención y bueno, hasta una próxima oportunidad. Bueno, muchas gracias a todos los participantes por estar en el curso el día de hoy. Ha finalizado el curso. Que tengan una muy buena noche. Gracias a la ponente.